Hola, buen día chicos y chicas. El día de hoy les voy a hacer un pequeño clip para explicar tipos de personajes. Recuerden que estamos trabajando con género narrativo. El género narrativo tiene varias cositas fundamentales para poder crearlo. La primera es un narrador, después personajes, después ambiente, después tiempo y varias otras cosas que vamos a ir trabajando en el camino. Les cuento, el día de hoy nuestro tema son los personajes. Chiquillos, traten de imaginarse una narración sin personajes, un cuento, una novela. ¿Podríamos tener acciones sin personajes? ¿Podríamos tener un ambiente en que se desenvuelvan si no tenemos personajes? ¿No es cierto? Los personajes son una de las partes fundamentales. Acuérdense que, como siempre, si no se ve la pizarra, al final les mando una fotito. Hay 4 categorías de personajes. Ustedes ya trabajaron 2 en el libro, espero que la actividad ya esté hecha. Ahora les voy a contar cómo funcionan estos 4 y cuál es la importancia, porque desde el que tiene más protagonismo hasta el que casi no aparece, todos son importantes. Primero, vamos con el protagonista, chiquillos. El protagonista es aquel en el cual se centra la acción. Es decir, hablamos de él en el relato o básicamente él nos cuenta su vida. El protagonista es entonces quien hace, quien la lleva entre comillas en el relato. La persona de la cual hablamos constantemente es el centro o el foco de la atención. El protagonista, como ya leyeron, tiene un propósito siempre. Pueden ser propósitos súper elevados, como, no sé, salvar al mundo en el caso de Superman, o propósitos mucho más sencillos como, no sé, llegar a tal lugar, conquistar a alguien, etc. Después tenemos al antagonista. Recuerden que que el protagonista tenía un propósito, ¿cierto? Bueno, el antagonista es ese que se opone al propósito, que intenta que no lo logre, que no lo consiga. Por lo general, varios me dicen, este es el bueno y este es el malo. Chiquillos, eso es una forma súper equivocada de verlo. ¿Por qué? Porque a veces tenemos protagonistas que son malos. Por ejemplo, hay un libro que se llama La Isla de las Tormentas, en el cual el protagonista es un espía nazi. Pero el libro está escrito de tal manera en que él es, entre comillas, muy comillas chiquillos, el bueno de la historia. Y los antagonistas son aquellos que quieren detener al régimen nazi. Así que básicamente el protagonista es en quien centramos la acción y el antagonista es quien quiere detenerlo. El protagonista no siempre es bueno, el antagonista no siempre es malo. Son solamente 2 fuerzas que se oponen. Después tenemos a los personajes secundarios. Los personajes secundarios por lo general son ayudantes, entre comillas, de estas 2 fuerzas. El secundario, si bien no se centra la historia en él, también tiene su propia historia. Piensen en una teleserie. La teleserie solamente habla de esas 2 personas que son los protagonistas o de esa persona que es el protagonista. No es cierto, también desarrolla otras historias paralelas de personajes secundarios, que si bien no son tan importantes, también tienen su propia historia, su propio desenlace, etc. Y siempre tienen alguna relación con estos 2. Después tenemos al terciario. La otra vez en clase alguien me dijo, profe, personajes de relleno. No, chiquillos, no son personajes de relleno. Si bien el terciario o incidental es un personaje que aparece muy poquito, tiene una función súper importante. Por ejemplo, piensen en una novela en que están en un restaurante. La novela sería tan real si en el restaurante solo estuviesen esas 2 personas, si no hubiesen garzones, si no hubiese más gente comiendo. ¿Sería tan real? ¿Sería como en la vida? O por ejemplo, no sé, si van al mall los protagonistas y el mall está absolutamente vacío, ¿sería tan real? ¿No es cierto? El terciario tiene la función de darle realidad tanto a películas como a libros, chiquillos. El terciario es el que crea un ambiente también. Y a veces un terciario puede dar un giro súper importante a una historia. Bueno, chiquillos, espero que haya quedado claro. Como último resumen les cuento que el protagonista es el centro de la atención y tiene un propósito. El antagonista es quien intenta detener al protagonista en su propósito. El secundario es un personaje con un poco menos de importancia que el protagonista, pero siempre tiene alguna relación con ellos. Y el terciario es un incidental, que aparece poquito pero que sirve para crear ambiente. Bueno, chiquillos, un abrazo.